Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Sean bienvenidos a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Quisiéramos de inmediato hacer un llamado para que traiga su Biblia, su guía de estudio, bajo la conducción del Espíritu Santo, que es nuestro gran eslogan de siempre. Vamos a compartir con ustedes el estudio de la Palabra de Dios. El tema que estaremos abordando en este momento tiene que ver con el problema de los grupos cerrados en la iglesia. Vamos a compartir, repetimos, el problema de los grupos cerrados en la iglesia. Recordar que durante toda esta semana estamos estudiando unidad en Cristo y el pasaje de la Biblia que está sirviendo de fundamento para los comentarios en 1 Corintios capítulo 1, verso 10. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Antes, estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Así nos dice el texto a memorizar durante toda esta semana y esperamos que ustedes estén trabajando junto a nosotros en la memorización de este texto bíblico. Aquí está en cabina con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones el buen hermano, el amigo, el pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca. Pastor, deseamos de todo corazón que su vida, su paso por esta tierra vaya haciendo un estelar de bendiciones para las personas con las cuales usted se codea y que Dios, por supuesto, derrame esas bendiciones en usted y los suyos. Amén, amén, mi estimado pastor Scroggins. Hermanos y amigos que nos escuchan, esos parabienes son recíprocos y los mantenemos y los compartimos de una manera que nuestras relaciones puedan mantenerse firmes y fieles hasta que podamos ver venir a Jesús en las nubes de los cielos junto a nuestros familiares, junto a nuestros amigos y hermanos también. Qué bueno. Así que creo que es oportuno el momento para invitarles a orar. Buen Dios y Padre eterno, una vez más queremos rogarte que nos dirijas y que al iniciar esta temática en esta nueva semana podamos nosotros ser dirigidos por el poder del Espíritu Santo, que podamos entender bien y podamos transmitir el mensaje de la manera más correcta según tu voluntad. Gracias porque sabemos que nos escuchas. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos al tema para el día de hoy. El problema de los grupos cerrados en la iglesia. Y vamos a utilizar como referencia lo que nos dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Allí leemos en la Reina Valera del 1960, que es una versión muy usada por toda la comunidad. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. A ver, pastor, su comentario de entrada. Es bueno que entendamos que los problemas no son necesariamente buenos ni malos, sino que revelan alguna situación, algo que hay dentro, que hay afuera, que influye de una manera muy directa. Ahora bien, va a depender en gran manera de cómo se pueda interpretar lo que esté aconteciendo, lo que estemos haciendo. Un tono agresivo se puede ver como un ataque, un gesto impropio puede entenderse como sin intención, o más bien una opinión de una u otra manera puede verse como si fuese una burla o algún tipo de acción que no es convenientemente recibida por los demás
que ven porque no la prueban. Es decir, todos esos elementos tienen un punto común que es el que va a influir y tiene que ver con la interpretación. Siguiendo en esa misma línea, también es importante ver que hay diferentes motivos por los cuales se dan los conflictos. Puede ser la subjetividad en la manera como percibimos las cosas, puede ser una desproporción entre las necesidades y los recursos que hay, puede ser una excesiva independencia, puede ser una excesiva dependencia, puede ser también fallas en la comunicación. Cualesquiera de esos puntos y otros más que conocemos y entendemos puede afectar. Cada uno de nosotros tiene que entender que los diferentes tipos de conflictos obedecen a quién es usted, a quién soy yo, el entorno en el cual crecimos o nos educamos. Por eso los diferentes tipos de conflictos. Llámense conflictos intrapersonales, conflictos interpersonales, conflictos materiales, conflictos organizacionales o del área social o de trabajo. ¿Por qué digo todo esto? Porque las problemáticas que se están dando ahora mismo en el contexto del estudio que estamos teniendo tienen que ver con todo esto y más desde una perspectiva eclesiástica. Cuando nosotros vemos al apóstol Pablo hablar o llamar a la iglesia a que estén unidos, a que hablen todos una misma cosa, los elementos que están influyendo para que las relaciones se deterioren, él los toma de Jesucristo, quien en su mensaje, según lo que la misma Biblia registra en Juan capítulo 17, encontramos que en la misma oración Jesucristo dice que estén unidos, oh Padre, como tú en mí, para que el mundo crea que me has enviado. De alguna manera, directa o indirecta, si no estamos unidos, si no limamos las asperezas, si no manejamos y dominamos los conflictos que surgen, que se dan como una muestra de unidad con Cristo y cómo esto repercute en nuestra vida y comportamiento, no podremos marchar bien, ya que no vamos a reflejar el amor de Dios como Él nos ha dado muestra de que debe hacerse. Cuando herimos al prójimo, su débil conciencia, el mismo apóstol en esta carta, capítulo 8, versículo 12, dice: contra Cristo pecamos, y el mismo Jesús es el que nos llama a considerar a aquellos. En este contexto de todo lo que he dicho, el problema de los grupos cerrados en la iglesia tiene que ver con ignorar el llamado a la unidad que tenemos, tiene que ver con ignorar la posición que debemos tener como cristianos, el aceptar a Jesús y vivir como Jesús nos manda, unido a algunos elementos ya que emocionales, espirituales, familiares, sociales, que deben tratarse para que haya un mejor manejo en lo que hemos estado tratando. Una preguntita, pastor, ¿a usted le gusta viajar? Claro. Bueno, mi esposa me ha contagiado mucho eso y ya yo estoy también que me gusta salir mucho. Bueno, pues vamos a hacer un viaje imaginario en el día de hoy, junto con los amigos que están con nosotros estudiando la palabra de Dios. Me gustan mucho los viajes, aunque sean imaginarios, pero volvamos a la iglesia o a la ciudad de Corinto, donde está ubicada esta iglesia. Ya tomamos el vuelo, llegamos a Corinto y ahora vamos al pasado y refrescar un poquito lo que acontecía en aquella ciudad. ¿Te recuerda, pastor, que decíamos, para entender los conflictos y situaciones que se dan en un lugar, uno tiene que estudiar el entorno, qué es lo que pasa, y hacer un examen exhaustivo de por qué suceden las cosas y por qué vienen los conflictos? Así es. Cuando vamos a esta ciudad, recordemos que la iglesia del lugar había experimentado fuertes conflictos internos. Había muchas cismas, es decir, divisiones, y la gente, ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, los creyentes se habían dividido en fracciones o grupos basados en líderes espirituales favoritos. Usted recordará, pastor, algunos de los líderes que se hacían mención allí para decir: yo soy de fulano, pero yo de fulano. ¿Recuerda algunos de ellos? Claro, el mismo Pablo cita: yo soy de Cefas, soy de Apolos, soy de Pablo, Entonces ahí el mismo Pablo, en la cita que podemos encontrar en el capítulo 1, versículos 12 al 17, da la puntualización correcta en relación con el mensaje que debemos asimilar, no para dividir, sino ahora para estar unidos con Cristo correctamente. Claro, Pablo era uno de los predicadores favoritos
dirigentes y lo citaban constantemente. Apolos, que era un hombre sumamente elocuente, señores. Sí, era un elocuente tenía predicador el don de la oratoria. Sí, convencía por medio de las palabras. Muy influyente. Pablo, un tremendo investigador, un hombre muy sabio. Algunos lo citaban a él, yo soy de Pablo. Otros decían, no, yo soy de Apolos. Otros decían, yo soy de Cefas, de Pedro. Y algunos de manera muy orgulloso decían, no, yo solo sigo a Cristo, para sonar que eran personas muy espirituales. Y esta competencia, señores, generaba celos, chismes, discusiones. No sé si usted se ha encontrado con fenómenos parecidos a esto en la actualidad. Sí, donde claro. Algunos grupos religiosos se reúnen. Hay algunos que dicen, yo soy del pastor Machuca. Otros dicen, yo soy del pastor Scroggins. Algunos dicen, yo soy del pastor Vera. Otros dicen, yo soy del pastor fulano. Y entonces, ese sentir del ser humano conforme a lo que ellos creen y entienden, de acuerdo a la exposición que hacen de la palabra o algo como dirigente, a veces causa hasta cierto grado de roce. Por lo tanto, Pablo dice, les ruego, señores, y miren en quién ruega, en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Pablo no da aquí una orden autoritaria desde su orgullo. No. Hace una súplica profunda, señores, apelando a la máxima autoridad común. ¿Quién es? Jesús. Y les recuerda que la iglesia le pertenece a Cristo, no a los líderes humanos. La iglesia no está fundada en Pedro. La iglesia no está fundada en Pablo, ni Apolos, ni uno de esos grandes oradores que había en la antigüedad, sino que la iglesia tiene su fundamento en Cristo Jesús. Y cuando estudia la vida de Cristo, te darás cuenta que hay unidad, paz, y todo eso es lo que Cristo espera. Y luego le dice que haya entre vosotros divisiones, que no haya entre vosotros divisiones. La palabra original en griego que se usa aquí, Pablo, tiene que ver con cisma. Significa una rasgadura, una fractura o una herida abierta. Y Pablo les pide, señores, que detengan el daño antes de que la iglesia se rompa por completo. Perfectamente unidos, le dice. En el griego original es un término que se usa para describir la acción de reparar redes de pesca rotas o recomendar un uso dislocado. No exige que todos piensen de igual en opiniones secundarias o gustos personales. Exige restaurar la relación humana dañada para que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, vuelva a funcionar bien, correctamente. Y es la intención que Pablo tiene cuando está dirigiendo este mensaje a los hermanos de la iglesia de Corinto. Qué bueno que usted ha abordado el tema desde esta perspectiva y sigue alimentando la opinión basado en lo que dijo, en lo que hizo, en lo que presentó el apóstol Pablo. Esas palabras que se usan para referirse a divisiones o a diferencias de opiniones son las que son empleadas por Pablo. Especialmente usted mencionó la palabra gisma, que es lo que significa dividir, pero hay otra también que es eris. Esta palabra significa de manera específica contiendas, que es mencionada en el capítulo 1, versículo 11. Entonces, este tipo de idea transmite que literalmente nos ayuda a ver una conducta impropia, es ajena a lo que está llamado a practicar. Por lo tanto, no estoy siendo coherente con lo que predico porque no lo estoy viviendo. Es decir, los frutos que estoy dando no son los que estoy llamado a dar. De alguna u otra manera, nosotros cuando no vivimos a la altura que Dios nos llama o dice su palabra, literalmente cometemos pecado. Cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, cometemos pecado. Cuando desobedecemos o nos rebelamos, también cometemos pecado. Por lo tanto, este texto bíblico, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 12 al 17, nos ayuda a ver, nos ayuda a comprender cuán peligroso son los grupos divisorios en la iglesia. Ese sectarismo, ese partidarismo, ese grupismo, ese anillo que a veces
formamos para seguir a uno, mantenernos anclados o relacionados con el otro, por necesidad de aceptación, de afecto. Puede ser también el mismo sobalevismo, que interviene mucho en las relaciones. Sobalevismo significa o es el arte de la adulación. A veces se recurre con frecuencia y por muchísimos motivos que todos tienen que ver con una conducta ajenas al plan de Dios, al cristianismo, para mantenernos subyugados en otra modalidad o esclavitud de pecado. Es bueno que podamos entender bien que la solución que Pablo presenta aquí en este texto es concentrarse en Cristo, depender de Cristo y exaltar a Cristo, no a la vana sabiduría humana, no al liderazgo XY, no a fulano por esto o por aquello, porque tiene que ver con nuestra conveniencia o por lo que yo entiendo que me favorece o me conviene. En este caso estamos llamados a no seguir a hombres para la salvación, a no seguir a hombres para sustituir a Dios, a Jesús, sino más bien, claro, Dios utilizará un instrumento humano para que yo llegue al conocimiento de la verdad directamente, claro que sí, y reconocer a alguien que dirige, que preside, eso es algo loable, es correcto, está bien, pero no para sustituir a Jesús, no para que se constituya en mi Dios, no para que sea quien piense por mí, ya que yo tengo un libre albedrío y puedo también diferir, claro, con mansedumbre, respeto y reverencia, puedo presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, como dice Primera de Pedro capítulo 3, versículos 3 en adelante. Eso es así. O sea, nosotros mismos en el planteamiento que hacemos vamos directamente a modelar o a hacer lo que el Señor mande por la influencia y el poder del Espíritu Santo. Si hacemos lo contrario, entonces estaremos recibiendo graves consecuencias porque las problemáticas se van a acrecentar, van a mantener. Ya Pablo lo dice para que no haya divisiones. Así es. Entonces, conforme a lo que hemos estudiado, el pedido que está haciendo Pablo, el ruego es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y para evitar las divisiones, hace una recomendación importante: que ustedes estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Podría ser esto medio difícil en la medida en que el ser humano quiere proyectar su imagen como figura central en la iglesia o en el medio donde usted se encuentra. Entonces usted decir, yo voy a tener la misma mente y el mismo sentir del pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, es un tanto complicado cuando nosotros estamos pensando que todas las cosas deben girar en torno a nosotros. Lo que Pablo está citando aquí cuando habla en una misma mente y en un mismo parecer se refiere a tener un propósito común centrado ¿dónde? En el Evangelio, señores, de Cristo Jesús. La meta principal de todos los seres humanos debe ser reflejar el amor de Jesús y compartir su mensaje, dejando de lado los egos y las preferencias individuales. Y una de las cosas que más daño le puede hacer al ser humano como tal es el asunto del ego. ¿Qué es el ego? Bueno, donde yo quiero que se resalte solamente al pastor Scroggin. Creerme superior a los demás. Que se hable del pastor Scroggin y que el pastor Scroggin y que ahí está el sinónimo de la perfección. Esa cosa como que halagan al ser humano, y cuando uno es egoísta o es egocéntrico, al oído le resuena eso como tan bonito, eso como tan música, bonito. Pero cuando yo digo, bueno, señores, no fijen tanto la mente en el pastor Scroggin o en el pastor Ángel de la Cruz, debemos fijar nuestra mirada e imitar a Jesucristo, las cosas van cambiando. De este pasaje podemos aprender lo siguiente, y es que el apóstol Pablo nos está enseñando que las divisiones destruyen el testimonio de la fe. Usted se imagina ahí que los hermanos de la iglesia salen a la calle a estar peleándose, discutiendo, y la gente que no es temeroso de Dios ve eso. ¿Qué testimonio? Dice, no, déjeme aquí, yo quiero estar fuera de ahí porque ahí hay mucho pleito. Cuando los miembros de una comunidad se enfocan más en quién tiene la razón, en dinámicas de poder o seguir las responsabilidades humanas, se pierde el verdadero foco que es Cristo Jesús, y el texto hace una invitación especial a buscar la madurez espiritual a través de la humildad, el diálogo y el perdón mutuo. Las cosas son más graves aún, pastor,
hermanos y amigos, porque esa licencia, esa apertura con el sectarismo, las divisiones, cómo se presentan y cómo se dan, abre otros elementos que no son buenos, para que el pecado entonces ahora tome control desde otras manifestaciones, desde otras formas que literalmente van afectando y degradando al ser humano hasta apartarlo de Dios por completo. Note usted en las diferentes citas que encontramos para este día, ¿qué otros pecados son enumerados en relación con este tema de las contiendas? Verifiquemos esos textos brevemente para que podamos ver. Noten ustedes, Romanos 1:29 dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Oiga eso, pastor. ¿Qué nos dice Romanos 13:13 en ese caso? Allí se nos dice además, dice el texto bíblico, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Y esto eran de los elementos que con mucha frecuencia hemos estado citando, que los hermanos de ahí, de esa iglesia, de esa comunidad, estaban presentando porque pensaban que esas cosas eran comunes porque habían extraído del medio ambiente de la cultura fuera de la iglesia y la metieron en la iglesia y pensaban que todas las cosas iban bien. Y Pablo aquí está hablando acerca de cómo se pueden corregir parte de esos fenómenos que se daban allí en la iglesia de Corinto. Primera de Corintios 3:3 nos dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Segunda de Corintios 12:20. Allí se nos dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no querréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidia, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Y Gálatas 5:20 dice, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Los problemas y conflictos de la iglesia de Corinto salieron a la luz de una manera que hasta los asuntos de la justicia del Estado tuvieron que llevar los casos, presentar los casos de una manera tan evidente que no traía un buen testimonio, un buen mensaje, que estas cosas se estuvieran dando entre aquellos profesos seguidores de Cristo. La importancia para nosotros de este tema es que el mismo apóstol Pablo, en la exhortación que les da, le dice, no, claramente, yo para avergonzarlos os digo. O sea, ustedes deben sentirse de una manera que les ayude a recapacitar, a entender lo que están haciendo y a cambiar las prácticas y el mal ejemplo que están dando. O sea, no solo estoy diciendo para tapar y avergonzarlo, menospreciando eso, sino estoy diciéndoselo para que podamos buscarle una solución y este mal testimonio pueda cambiar. Y ahí entonces vemos que tiene tanta importancia el tema de la unidad y de trabajar los conflictos, que fue el primer tema que Pablo trató en esta primera carta a los Corintios. Es de mucha importancia este énfasis que hace la Escritura. Usted acaba de hacer mención del término cambiar. Vamos a aplicar así esto por algunos minutos a lo que es la vida moderna. Si tenemos alguna situación en nuestra iglesia o en el grupo al que pertenecemos, no importa. Puede ser una iglesia, una comunidad, de junta de vecinos, no sé. Donde usted se encuentra, ve que hay algún enfoque distorsionado de lo que es la realidad. Cambia el enfoque de ganar a restaurar. Hay un principio bíblico que nos habla de esa manera. Recuerda que la palabra unidos en el griego original significa remendar redes de pesca o acomodar un hueso que se encuentra dislocado. ¿Cuál es la acción? No entres a la conversación con una mente de demostrar que tú tienes la razón
o que la otra persona está equivocada. Tu meta principal debe ser sanar el hueso, es decir, salvar la relación y recuperar la paz. Otro punto importante, identifique cuál es la raíz. ¿Es el orgullo o es la preferencia? Hay un principio bíblico. En Corintio, el problema real no era la doctrina, sino el ego de seguir a diferentes líderes. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Aunque más adelante nosotros podríamos citar algunas ideas, creencias que tentaba directamente con lo que el mismo Señor enseñaba a través del apóstol Pablo. ¿Cuál es la acción definitiva que debemos hacer? Preguntar con total honestidad, ¿esto que nos separa es un problema real de valores fundamentales o es un asunto de preferencias personales, forma de hacer las cosas o choques del orgullo? Muchas veces se va a descubrir que el conflicto es por forma, no por el fondo. Y a veces la gente se detiene en discusiones que tú dices, después que tú te sientes, dices, pero ¿y por qué estamos discutiendo? Verdaderamente. Porque nosotros estamos enfocados en la misma cosa. Lo que pasa es que es el orgullo, porque lo dije yo, o porque lo dijo el pastor Machuca, o porque lo dijo fulano de tal. Entonces las cosas tienen que hacerse así. Y al fin y al cabo, la propuesta que está viniendo tanto del pastor Machuca, del pastor Scroggins, del pastor Pablo, las cosas van en la misma dirección y nosotros perdiendo el tiempo en discusiones sin saber que estamos enfocando o tirando para el mismo sentido. Por lo que decía al principio, por la interpretación, por la manera como percibí, cómo lo entendí, así mismo reaccioné sin meditar y recibir la orientación. Creo que es un momento para que oremos, pidiendo perdón al Señor, pidiendo sabiduría y entendimiento para que podamos mejorar en este sentido. Oremos. Amante Padre, Dios de misericordia, Padre de bondad, en este momento te estamos pidiendo que nos perdones. De alguna manera, en pensamientos, en palabras y acciones, te hemos ofendido o hemos ofendido al prójimo y queremos pedirte que nos perdones, que nos des la sabiduría necesaria para que tomemos sabias decisiones conforme a tu voluntad, que al ministrar, dirigir, enseñar, apacentar tu grey, podamos hacerlo como conviene y como nos mandas. Más que fomentar el conflicto y las divisiones, ser instrumentos de paz y de amor, que mantengan la unidad con el vínculo del amor en Cristo y enseñando a otros por precepto y ejemplo. Amén. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Gracias porque hasta aquí nos permites llegar. Gracias por tu mensaje en la palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.